El fuerte indio de New Mari Plastic, uno de los más difíciles de encontrar completos en el mundo del coleccionismo, y más si una de tus temáticas preferidas es los juguetes de Hong Kong. Hoy he encontrado una caja en subasta con muchas piezas de la versión deluxe, y como es un suceso extraordinario, lo quiero compartir con ustedes y lo voy a hacer de una manera diferente a los demás videos. Por primera vez hoy, señoras y señores, voy a presentar un unboxing en cámara. Así que, sin más demoras, manos a la obra. Hola mis queridos amigos todos, de todas partes del mundo, de donde quiera que me estén mirando en estos momentos. Aquí me presento hoy por primera vez. Mi nombre es Ramsés Méndez, soy Honky Toy coleccionista, como todos me conocen en la página de Facebook, que en estos momentos tengo el placer de comunicarles que ya ha llegado a los 1455 miembros. Gracias a todos aquellos que visitan el canal de YouTube y han dejado sus buenos comentarios, sus likes, sus recomendaciones. Este trabajo lo hago realmente para ustedes con la mejor intención, el mejor ánimo de mostrarles, de enseñarles esto que fue parte de mi vida, como ha sido para cada coleccionista parte de su vida, su colección, sus figuras preferidas, sus playsets, todos aquellos elementos que hicieron momentos extraordinarios, momentos muy bonitos, que trajeron esas memorias que nunca se nos van del corazón, y que esas memorias son gracias al vínculo que tenemos con nuestras figuras de la niñez, nuestros juguetes, según le tocó a cada cual vivir en su tiempo y en el país que nació. Pues en estos momentos, señores, les quiero mostrar todo lo que fue parte de la niñez de Honky Toy coleccionista. Pueden ver aquí en la descripción el video que les habla sobre el fuerte indio que hizo New Mari Plastic en los 70s, posiblemente finales de los 60s, en Hong Kong. En aquel momento era una colonia de Inglaterra. Le decían a Hong Kong el Toy Town. Quiere decir que de Hong Kong se hicieron muchísimas de las mejores colecciones de juguetes por series, inclusive atrajo la atención de fabricantes de juguetes famosos y de mucho éxito. Todos comprendieron que estas innovaciones eran muy importantes para sus juguetes, para sus productos, y no había otra manera que moverse hacia Hong Kong y hacer tratos, hacer convenios con estos fabricantes ingeniosos y sus aportes. Ahora llegó el momento de mostrar hasta lo que yo mismo he estado esperando con tanto ánimo, que está en esta caja. Sin más, vamos a parar este video ahora mismo, vamos a poner la cámara hacia abajo y empezar a mostrar, queridos amigos, de qué trata este box. Y aquí tenemos la caja con el contenido que vamos a abrir ahora para ustedes. Esto es una caja de Pandora. Aquí tenemos un pequeño broche. El vendedor fue muy cuidadoso, puso todas las pequeñas piezas, las pequeñas partes en estos Ziploc. Vamos a sacar todo. ¿Qué es esto? Mira, esta no me la esperaba. Esto es una pieza, esto es un tótem de madera con un cañoncito. Okay. Estos realmente son Transobrans, una controversial marca estadounidense que terminó su producción en 1971 por motivos comerciales. Es muy curioso como no hay casi datos de su producción en Hong Kong, siendo Transobran la replicadora de tipo por excelencia. Veo diferencias en las bases. Estas son las bases comunes de Transobran, unas bases gruesas. Transobran se caracteriza por sus figuras con anchas bases de soporte y sus boxes con minidioramas, todo muy inspirado en Timpo. Me parece que aquí tenemos
tipos, o tenemos por la quijada de los caballos, tenemos Grace, maybe Grace. Sí, estas figuras de Grace, esto es Haru, que son más claritas. Todo esto es fácil de conseguir hasta cierto punto, sobre todo en Europa, ¿ok? Y Transogran, Timpo en Sudamérica, Norteamérica, Canadá, es bastante usual. Y aquí, como les decía, lo que yo llamo la cereza del pastel, están algunas piezas, que fue las que vi, de Numatic Plastic, que tienen otro tipo de material muy duradero. Y aquí es donde vamos a entrar en las particularidades y rarezas de Numatic Plastic y mostrarlas. Y aquí tenemos al cacique, aquí tenemos al padre y al hijo, al father y al son. No es exactamente una copia de molde. Después la voy a mostrar. No es una copia de molde. No es que de esta figura se hizo un molde y se hizo esta. Por ejemplo, usted puede ver la marca Herald. Este de mi diorama en este box. Herald, modelos de Herald. Y dice abajo, irrompible. Estas figuras en particular, estas que están sólidas, que es el diseño que adopta posteriormente Numatic Plastic, que solamente usa una versión del cacique sentado. Pero sí se tomó la idea, obviamente se tomó la idea, y se hizo una versión de una cara más redonda. Quiero decir que siempre este es el asado indio, que también un diseño original de Herald y sí adoptado por las demás marcas. Grace, Numatic Plastic, inclusive Transogran, etc. Las demás marcas adoptaron este, pero este diseño que está aquí con el lechoncito asado, este diseño que está acá, esto es original de Numatic Plastic. Esto es un aporte hecho. Los TP de Numatic Plastic tienen esta pieza detachable. Esta pieza se quita y se pone, porque las hay de muchos colores, a diferencia de otros TP donde la pieza viene soldada al TP. Después vamos a mostrar más adelante las piezas que son detachables o no, pero esto que está aquí, amigos míos, para mí es una gran alegría, porque ella es parte de la aldea que yo estaba completando a obtener en esta compra. A veces un poco que ciega. Heralds, la vamos a ir mostrando, porque están muy bonitas. Nunca había visto estas figuras, nunca las había visto. Y aquí veo un guardia canadiense que de hecho las manitos se mueven, es un lancero. Tampoco lo conocía, no lo había visto en mis manos nunca. Aquí veo, esto está interesante, muy interesante. Este es el tan conocido modelo de la canoa que se comienza a producir en Hong Kong entre el 69 al 72. Lo vamos a ver que este mismo modelo está usado en Herald. Aquí ven la foto a continuación. Para empezar el tema de la canoa, voy a intentar encontrar el origen de este diseño. Entonces, deduciendo de que todas las ideas originales provienen de Inglaterra, comienzo a hacer un estudio y veo que, bueno, el primer diseño, que por supuesto de ahí son los derivados de Numatic Plastic, empezamos en enero de 1959, que Herald crea el diseño este de los Whoppers, que es una figura que es poseable y que se puede dividir en algunas piezas. Continúo buscando las versiones que Herald va sacando y no encuentro que ninguno de los boxes tenga la canoa. Para ese tiempo
Me voy remontando después a 1967, donde ya no es Herald Swappers, sino que ahora se llama Britain Swappers. Ellos sacan unos Roses del oeste, a los que le ponen Swapper Wild West, hechos en Inglaterra. Ya venían con la B de Britain. Veo que son las mismas figuras, pero con algunos añadidos. Y como ya mencionamos, la marca Britain se mueve a Hong Kong en 1968 y comienzan a hacer figuras sólidas, pero con otro tipo ya de material cuyas bases eran de metal. Es donde comienzan a aparecer el diseño este de la canoa. Las partes, esto es una de las cosas que me gustan a mí mucho los juguetes de Hong Kong, que tú los puedes quitar sin ningún problema y no se rompen, no se parten. Pero les quiero decir que estos Britain LTD hechos en Hong Kong, muy durable, muy buena pieza, muy buena calidad, sin perder el diseño de Britain. Siempre cabe recordar que todas estas producciones hechas en Hong Kong fueron básicamente por compañías inglesas. Aquí está la otra parte de la cereza del pastelón. Y ojo, porque tenemos aquí un no muy usual atuendo en azul de la cabeza del remero que tiene el indio búfalo. Aquí esto es una pieza rara. Estos colores están raros. Normalmente les voy a mostrar que hay no son usuales. Pero esto que está aquí vino en un mini diorama que lo conseguí un día de casualidad y buscando Numatic Plastic no lo encontraba. ¿Qué fue lo que vine a encontrar? En el video que ya les dejé en la descripción anterior se habla y se muestra de dónde venden este set separado a la aldea india. Siguiendo el rastro de esta marca, ya que entiendo que el diseño original del cual parten las figuras hechas en Hong Kong posteriormente por Numatic Plastic, por la similitud del diseño, aunque ya sabemos que hubieron algunas diferencias, hubieron unas fusiones que no las tiene los Swappers de Herald, que aparecen en las figuras de indios. Pero hay una combinación muy interesante, que es el remero con la cabeza del guerrero búfalo, que originalmente se usó en las figuras de Herald para un guerrero que está como parado en un solo pie, avanzando, y una que está a caballo con la misma cabeza. La India, en este caso, ya no va a ser un diseño absorbido de Herald. La marca Plastic de Lastolin y la marca Dulcop son las tres marcas que tiene la India con el bebé de frente al espectador hacia la izquierda. Todas las marcas inglesas lo usan a la derecha. Eso es una particularidad. Claramente este envoltorio es el mismo diseño que está en las figuras que van a usar otras marcas. Vamos a ver qué más tenemos dentro de la caja de Pandora. La carreta de Grace. Esta no es la carreta de Numatic Plastic. Porque obviamente esta figura que está aquí, que pueden ver la base, es un plástico más translúcido, un plástico más light, ¿verdad? Más luminoso. Yo busco siempre Numatic Plastic, pero como ya comenté, me encantan. Mi temática es Hong Kong y figuras de la época. Pero en este caso, esto nos lo va a decir los caballos de Grace. Son una mezcla de caballos de Timpo con caballos de Star Toys. Quiere decir que esto fue el fruto de la mezcla de otras dos marcas. Esta es la serie de Timpo vendida por Sears, una marca de tienda norteamericana que ya desapareció.
y que fue una de las pioneras y las élites en los Estados Unidos en la venta de muchos juguetes de Hong Kong y versiones europeas. Pero ¿qué sucede con este caballo tan diferente de Numaris Plastic? ¿Por qué no se parece a los caballos de Herald o a los caballos de Timpo? O inclusive a la marca que iba a la par en ventas e innovaciones de su época, que fue Star Toys. Vamos a develar el misterio de por qué este diseño es tan diferente a los diseños que tuvieron más venta en su época y cuál es su verdadero origen. Había una vez un amigo que tenía la noción, la perspectiva de que las figuras de Numaris Plastic no eran más que copias directas de Herald, de la marca Britain y de Herald. Lamentablemente este amigo no estaba en lo cierto. Cuando empezamos a comparar las posiciones y las figuras, y en este caso hice un estudio minucioso y me di a la tarea de conseguir alguna más que otra para tenerlas físicamente y así poderlas ver en detalle. Los caballos de Numaris Plastic no vienen de Britain, los caballos de Numaris Plastic no vienen de Timpo. Para hablar de los caballos nos tenemos que remontar a el Astolín. El Astolín es el que inventó esta versión bellísima de los caballos del oeste. Yo les voy a mostrar ahora mismo con imágenes, que es el mejor testigo y la mejor prueba de lo que estoy diciendo, que los caballos de Numaris Plastic provienen de el Astolín. Fue el diseño del cual ellos se inspiraron para hacer la versión de Numaris Plastic. Vean que es la misma pose, la misma cabeza del caballo, cuyo hocico es un poquito más redondo, la crin del caballo, todo es idéntico, se puede decir. Los alemanes fueron los que crearon la base para Numaris Plastic y esto es un hecho muy interesante y que de aquí van a venir otros temas en el futuro, que es la fusión que tiene que ver entre Alemania y Hong Kong. Pero quiero decir ahora que lo que es, o sea, la carreta con la carpa no es igual a ninguna otra. Podemos ver que la carreta de Numaris Plastic, esta en particular con la carpa verde montable y desmontable, es un diseño original que aporta Numaris Plastic y que después va a ser copiado por Grace. A excepción de los caballos que Grace los copia de Timpo, con quizás alguna que otra modificación, podemos ver en el vagón de Grace, como ya mencionamos anteriormente. De hecho, ya Grace se va a quedar con este modelo adquirido de Numaris Plastic en todos los sets que va a ir vendiendo en el futuro, sobre todo los grandes mini dioramas como este que estamos mostrando en la imagen de esta gran caja. Cabe decir también que las figuras de Grace, sobre todo los rostros, son también una copia de Star Toys. Grace es una fusión de Numaris Plastic y Star Toys. Es muy ameno y regocijante poder completar un set que fue una vivencia, que fue un recuerdo hermoso, placentero, benigno de nuestra vida, de nuestro matrimonio como personas, y haber logrado reunir todas las partes y todas las piezas, lo que a veces son logros bien difíciles de alcanzar, pero siempre conlleva toda esta aventura, conlleva todo este divertimento, todo este trabajo de intercambio, de búsqueda, ese placer cuando se encuentra una pieza, una figura o partes completas o la mitad del set o los que son
afortunados de conseguir la caja en condiciones intactas, muy pocas veces selladas, con todos los elementos, y tenerlo en las manos y revivir la vivencia, pero ya con otros ojos, con otro tipo de sensación. Un mejor conocimiento de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que esto no es Crescent Copy, esto no es Timpo Copy, estos no son tampoco Numarix Plastic, estos no son Star Toys. Este cowboy es un color rarísimo. Quizás le llaman bootleg a algunas personas, como la copia pirata, etc. Pero esto para mí no es una copia pirata. La pose y el diseño fue muy copiado, sí, pero el material y los colores cambian. Las fases cambian entre unas marcas y otras. Y es donde usted, si desea empezar a coleccionar figuras de Hong Kong, va a aprender, si ve los videos, va a aprender las particularidades que hacen que cada marca sea diferente unas de otras, y usted pueda tener un mejor conocimiento de a qué nos estamos refiriendo. Cuando vemos esta carreta de los cowboys que están jalando el cañón, obviamente estamos viendo una copia casi exacta de Jean Oefler. Lo que con los soldaditos, estos que son poseables, adheridos a esa combinación. Pero indudablemente es Jean Oefler la que inspira a Numarix Plastic este diseño de la carreta del fuerte de los cowboys. No solamente adopta los caballos de El Astolín, sino que también adopta de Jean Oefler. Esto es un hecho ya más que sospechoso, como dos marcas alemanas pasan a ser parte de la fusión y el diseño de un set hecho en Hong Kong. Pero este no es un hecho que va a ser aislado. Esto se va a repetir en el futuro con la marca Star Toys y posteriormente con Grace. Hay alguna otra marca derivada posteriormente que va a ser Manley, y una marca llamada Castle, como se escribe en español, que tiene una fusión ahora entre Grace, Star Toys y Haru. Haru es la última marca de juguetes de Hong Kong que usa el mismo molde de estas figuras, pero usa un plástico mucho más luminoso, colores mucho más light. El material no tiene ya la misma calidad. Quería decir algo más antes de terminar el video, y es que voy a mostrar las otras partes para intentar completar la famosa aldea india que se me fue en el 2018. Desgraciadamente en una subasta no tenía tanto dinero, no fue posible, pero siempre me quedé con el deseo de poderla alcanzar. He luchado por ese sueño, la he buscado duramente por casi todas partes del mundo mediante el internet, pero no todo está al alcance. Hay cosas que vienen una sola vez en la vida, nunca más las puedes volver a tener. Es como son las cosas, pero si sigues luchando quizás no tengas lo mismo, pero casi muy similar, y bueno, quedes contento. Y este es el caso que les quiero mostrar a continuación. Numarix Plastic hizo una fusión y aportó nuevos diseños como la India, el asado, la carreta, los rostros de los cowboys, algunas diferencias en el torso de los indios. El empleo del material y los colores de las figuras es diferente y lo hace, por tanto, una rareza dentro del mundo de las figuras del oeste de 54 milímetros, y en estos momentos muy difícil de conseguir el set completo. En 6 años solamente he visto aparecer 3, yo he tenido 2 y un amigo de España tuvo la posibilidad de quedarse con el tercero. Todo lo demás que he podido ir mirando en diferentes subastas que estoy mostrando a continuación son piezas sueltas o partes de 2 de los sets. Este que es el del fuerte indio, y curiosamente solamente apareció una versión en español, que vuelvo a mostrar la caja, y
las demás versiones vienen de la distribuidora alemana de juguetes de Hong Kong, Wello. Y esto es una curiosidad, y lo de la ilustración de la caja que usa Wello y la ilustración que originalmente se hace en Hong Kong, como faltan detalles. Es muy ameno y regocijante poder completar un set que fue un recuerdo de nuestra vida, porque al final el objetivo principal de estos videos no tanto es como que mostrar lo que uno tiene, sino más bien compartir el conocimiento visual, poderles comunicar los descubrimientos que uno ha hecho y que esto les sirva a las demás personas como una herramienta para que puedan también realizarse como coleccionistas y como aspirantes a tener de regreso sus patrimonios y vivencias de vida, que es una parte de lo que trata el coleccionismo en cierta medida.